Hermanos y hermanas, feliz día domingo, les habla Teo Hernández. Hoy nos encontramos ya en la cuarta semana de Adviento. Tiempo hermoso, tiempo en que ojalá y sigamos reflexionando sobre nuestro Dios, cómo Él nos prepara, ¿verdad?, a través de este tiempo para que vivamos según su voluntad. Este tiempo, mis hermanos, es muy hermoso. En realidad, es el tiempo que a mí más me gusta, el tiempo de Navidad. Y ya entramos a ese tiempo, ¿verdad? El tiempo en que viene nuestro Señor Jesús, en que viene a darnos la buena nueva de su nacimiento. Y que ojalá y nosotros caminemos según la voluntad de nuestro Dios Padre para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús, que vino a enseñarnos lo que Dios Padre quiere que nosotros seamos y hagamos en esta vida. Ojalá y sigamos caminando según nuestro Señor Jesús nos enseña. Y a través de estas lecturas nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el Señor nos habla y cómo el Señor nos prepara para que vivamos y hagamos lo que Él nos manda, ¿verdad? Porque el Señor, siempre que nosotros hagamos su voluntad y siempre que nosotros hablemos a otros de la voluntad de Dios, es porque Él nos ha enviado, nos ha mandado a que hagamos eso, ¿verdad? Desde el momento en que Jesús estuvo con sus apóstoles, Él les hablaba y les decía que hagan la voluntad del Padre y vayan y enseñen a los demás pueblos para que hagan lo mismo. Así es que, hermanos, en este momento yo les pido, voy a compartirles la palabra de Dios, primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz, diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No le pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios, ¿verdad?, amaba al pueblo de Israel, pero también estimaba a este rey. Y a través del profeta Isaías le envía buenas noticias diciéndole que le pida una señal primeramente a Dios a través de Isaías. Pero este rey le dice al profeta: de ninguna manera, no tentaré al Señor mi Dios. Ojalá y nosotros, hermanos, pensáramos también de esa manera cuando le vamos a pedir algo, no tentar a Dios, porque muchas veces pedimos señales para que el Señor nos diga o qué tenemos que hacer o cómo debemos vivir, para que Él nos dé o nos haga el favor que le estamos pidiendo. Pero a Dios no se le piden señales, a Dios no se le pide que nosotros seamos ayudados por Él a la hora que nosotros le pidamos. El Señor nos va a ayudar al momento que Él lo decida. Y por eso este rey no quiso tentar al Señor, porque a través del profeta Dios le dijo, no es que él mismo, no es que el profeta Isaías le haya dicho, pide al Señor tu Dios una señal, sino que Dios mismo le dice al profeta, dile a este Ahaz que te pida una señal. ¿Y cuál es esa señal, mis hermanos? Esa señal para nosotros, ¿verdad?, desde en aquel tiempo, desde muchísimos años con anterioridad, Dios ya anuncia a su Hijo, al que vendrá, al que nos enseñará todo. Dice, entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese Emmanuel, ¿quién es la Virgen? La Virgen María, nuestra Madre Santísima, a la que pedimos de su intercesión. Si nuestra madre que trajo a Jesús esos 9 meses en su vientre, ella fue como el arca de la alianza, porque es Dios mismo, Jesús nuestro Señor, que viene a posarse en ella, a posarse en ese vientre, para traernos después de 9 meses al Salvador. ¿Y cómo no va a amar a nuestra madre? ¿Cómo ella no va a poder interceder ante Jesús por nosotros? ¿Cómo no nos va a hacer el favor? Y Él, Jesús nuestro Señor, que fue siempre obediente a su madre, ¿cómo no le va a hacer caso a nuestra madre? Y es una buena noticia para todos. No solamente para el pueblo de Israel, que les fue anunciado todo esto, sino también para nosotros, que viene nuestro Señor Jesús a nacer en nuestros corazones. Y ojalá así lo veamos, no como todas estas personas, ¿verdad?, que se han llenado de regalos, que se han preocupado tanto no solo por dar regalos a sus familias, sino también a sus amigos y tantas otras personas que conocen, por el simple hecho de que se diga: yo tengo, yo puedo, yo lo hago. En realidad todo eso no sirve ante Dios. Lo que en realidad sirve ante Dios, ¿verdad?, es que nuestros corazones estén bien dispuestos para Él. Si no estamos dispuestos, ¿verdad?, si no hemos abierto nuestro corazón al Señor, de nada sirve, mis hermanos, todo lo que hacemos. Todos esos regalos y todo eso con lo que llenamos a nuestra familia y a nuestros hijos, no sirvió de nada si tu corazón está totalmente cerrado. Por eso es importante que nosotros siempre dispongamos el corazón. Nada más. Esta buena noticia que el profeta Isaías, ¿verdad?, a través de todo lo que él hizo para que aquel pueblo estuviera listo y preparado, porque muchas veces fue atacado, muchas veces fue llevado al cautiverio por sus malas acciones, ¿verdad? Entonces, Dios, en esta ocasión, cuando un rey hace la voluntad de Dios, todo el tiempo le permitía a través de los profetas poder comunicarse con Él, poder comunicarse con nuestro Dios. Y vemos aquí cómo es intermedio el profeta Isaías entre Dios y este rey Ahaz. Este rey Ahaz, que como les digo, ha de haber sido un rey muy bueno, porque si Dios, mis hermanos, permitía que hubiera reyes que se comunicaran con Él a través de los profetas, es porque había amor de parte de Dios hacia los reyes. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando había reyes malvados, reyes que no hacían la voluntad de Dios, también enviaba a sus profetas, pero era para lo contrario, para decirles que si ellos no cambiaban de corazón, si no se hacían nuevas personas, Dios los iba a castigar. Esas eran las palabras de Dios Padre a los profetas para comunicarles a los reyes de aquel tiempo. Hoy en la actualidad pues no tenemos reyes, ¿verdad? No hay reyes aquí, especialmente en América. En aquellos países de Europa pues sí, hay varios que tienen sus reyes, pero no tienen el mandato como lo tenían en aquel entonces. Ellos eran como el gobierno, los reyes de aquel tiempo. El rey David gobernaba sobre Israel y Judá. Ahora en la actualidad, ¿se imaginan que un rey pudiera poner sus órdenes y la gente tenía que acatar a esas órdenes? Pues es muy diferente. Pero ojalá y así sucedieran las cosas, ¿verdad? Porque en realidad, especialmente los reyes de Europa, ellos sí creen en Dios. Ellos sí tienen al Dios siempre presente. Ojalá y los gobernantes o los presidentes y los que gobiernan el país fueran de esa manera, pero pues no piensan así. Ojalá y Dios, mis hermanos, nos traiga la paz en este tiempo de Navidad. Obviamente que todavía no estamos en Navidad, todavía estamos en tiempo de Adviento, pero ya estamos próximos
a esa Navidad, a ese Señor que viene para abrirnos la mente y el corazón hacia Él. Ahora voy a compartirles la segunda lectura, y la segunda lectura la vamos a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado. Sabemos y conocimos de los apóstoles de nuestro Señor Jesús, que fueron 12. Sus 12 apóstoles que siempre anduvieron con Él, sus seguidores. Los que cuando Jesús les disponía su corazón para llevar también la buena nueva a otros pueblos, ¿verdad? Estando Jesús con ellos, los envía para que vayan y enseñen. Sin embargo, aquí San Pablo dice, ¿verdad?, que siendo siervo de Cristo Jesús, ha sido llamado por Dios para ser apóstol. Y sabemos que San Pablo fue un apóstol muy bueno, muy preparado, además de que había sido muy estudiado, ¿verdad? Él no dejó de caminar según los preceptos de Dios. Cuando él perseguía a los cristianos, cuando los seguía para llevarlos a la cárcel y enjuiciarlos, él lo hacía porque pensaba que lo que estaban haciendo los cristianos estaba mal hecho, porque estaban siguiendo otras órdenes que no eran las de Dios, según él. Pero ya cuando Cristo Jesús lo rescata de esa mentira en la que él vivía, pues obviamente que todo aquello lo consideró basura. Y ya después no siguió otros pasos más de que los de Jesús, ¿verdad? Y por eso es que él elogia a Jesús nuestro Señor con estas bellas palabras, enseñando al pueblo romano. Los romanos, muchos de ellos acogieron la fe, la mayoría hoy en la actualidad, como vemos nosotros al pueblo romano, desde allí es mandada la iglesia, desde allí nuestro Papa, ¿verdad?, que nos da las órdenes para que nosotros sigamos los reglamentos de la iglesia y para que vivamos según la voluntad de Cristo Jesús. Desde aquel tiempo, ¿verdad?, ya San Pablo había edificado con la fe de Dios a todas estas personas, especialmente a este pueblo romano, que era uno de los más infestados por dioses paganos. ¿Se imaginan? Yo siempre he dicho que para San Pablo no fue nada fácil ir y edificar a tanto malcriado con dioses paganos, que en realidad por eso es que Dios, mis hermanos, lo envió a él, porque él tenía la palabra y sabía muy bien, ¿verdad?, que San Pablo iba a llevar a cabo su voluntad. Y vemos cómo hoy en la actualidad, mis hermanos, todas las ciudades aquellas donde anduvo San Pablo, hay bellos templos edificados en su nombre. ¿Por qué? Porque fue un gran apóstol y amado por Dios y amado por la gente. Algo grandioso.
que ojalá y nosotros, ¿verdad?, pudiéramos llegar también a ser como San Pablo, un hombre edificador de hombres, que los llevó al conocimiento de Dios, y que por ese conocimiento es que nosotros también hoy en la actualidad vemos como la Navidad, como este Jesús que viene a posarse no solamente en Judá, sino en el mundo entero. Y vemos cómo es amado por aquellos pueblos y por estos pueblos en los que nosotros nos encontramos. Que ojalá, y como les digo, mis hermanos, haya mucha gente realmente dispuesta para recibir a ese Cristo. Y así como aquellas personas lo recibieron con amor, también nosotros lo recibamos. Vivamos con esa espera, con ese corazón dispuesto para Él. Que no nos cerremos a la voluntad de Dios, que siempre estemos abiertos para lo que el Señor nos hable. A través de sus lecturas, el Señor nos habla. Y vemos cómo aquí San Pablo trata de adentrar a estos romanos con los que él se encuentra, diciéndoles: a todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. San Pablo siempre con estas bendiciones, enviándoles bendiciones no solamente a los de aquel pueblo romano, sino también a los judíos que vivían en esas ciudades, que se habían dispersado y que no sabían ni conocían de Jesús. También San Pablo les hablaba. Y muchos, ¿verdad?, especialmente aquellos que habían conocido de Jesús, nuestro Señor, y de muchos que no habían conocido, se negaban a conocerle. Cuando San Pablo hablaba a aquellos pueblos en nombre de Dios a la gente, muchas veces los judíos intervenían para que no creyeran en él, para que no creyeran en la palabra de San Pablo. Por eso es que muchas veces San Pablo fue perseguido y encarcelado por la misma culpa de los judíos, porque ellos incitaban a la gente para que no le creyeran y además incitaban a la gente para que se enojaran con él y lo apedrearan. Fue muchas veces golpeado San Pablo y dejado tirado ahí en el suelo. Si no hubiera sido por sus hermanos que lo levantaban y lo llevaban a cuidarlo, a limpiarlo de sus golpes, si no hubiera sido por todos ellos, hermanos, y por Dios, porque Dios es quien abría los corazones de aquellas personas para que lo hicieran, para que cuidaran de San Pablo. Y nosotros, ¿qué hemos hecho o qué seguimos haciendo por dispersar la palabra de Dios en todos los lugares donde nos presentemos o donde vayamos? No dejemos, hermanos, de hablar de la palabra de Dios. Dios, ¿verdad, mis hermanos? A través de lo que hemos aprendido, el Señor nos ha edificado, el Señor nos ha dado de su Espíritu para que no dejemos de hablar de Él, ni dejar de dispersar su mensaje. Seguir dispersándolo. Donde quiera que estemos, no nos apenemos, no seamos penosos, porque eso no sirve ante Dios. Es más, es un pecado ser vergonzosos cuando nos cerramos la boca para hablar de Dios. Entonces, hagamos pues la voluntad de nuestro Señor y que Él siempre nos acompañe. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a leer del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, esposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo.
dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello evangelio, mis hermanos. Aquí vemos cómo las dudas de San José hacia María, ¿verdad? Cómo él duda, pues obviamente, ¿verdad? Porque si él no había tenido relaciones con ella, ni siquiera la había tocado, ¿cómo no va a pensar de esa manera? Pero por eso está Dios, que ama a su pueblo, y como les digo, ya se había cumplido lo de aquella profecía del profeta Isaías. Aquí nuestra Madre Santísima, que nuestro Dios le envía el ángel para anunciarle, ¿verdad?, que ella será la madre del Hijo de Dios. Pero ¿cómo José se imaginó mal? ¿Por qué se imaginó mal? Pues obviamente, hermanos, que si a nosotros nos dijeran que nuestra esposa está esperando un hijo, ¿qué vamos a pensar? En primer lugar, no hemos estado con ellas. Si nosotros así lo hemos visto, ¿verdad? No hemos estado con ellas. ¿Cómo vamos a pensar de que es nuestro hijo? Por eso es que José pensó en dejarla, y para no ponerla en evidencia, él se iba a alejar en secreto. Fíjense nada más lo bueno que era este hombre. Era un hombre justo, un hombre, ¿verdad?, que creía en Dios y seguía los caminos de Dios. Por eso Dios lo escogió para que cuidara de María y de su hijo. No solamente de nuestra madre, sino también de su hijo. Y así, siendo él quien cuidó a su hijo Jesús, que también Jesús lo llamaba Padre. Fíjense, San José, él se sentía apenado cuando Jesús le decía papá. ¿Y por qué se sentía apenado? Porque no se sentía digno, ni mucho menos, ¿verdad?, de ser padre de Dios. Sin embargo, el ángel de Dios le enviaba mensajes para decirle que no temiera, que él era el padre de ese niño. Y así fue protegido por San José y por nuestra madre todo el tiempo que estuvo con ellos, hasta los 30 años, ¿verdad? Obviamente que nuestro Señor San José murió mucho antes, porque ya era pues un poco anciano, pero el Señor, mis hermanos, envió personas buenas para cuidar de su hijo. No iba a enviar a cualquier mujer o a cualquier hombre, y mucho menos él iba a poner a su hijo en un vientre cualquiera. Puso a nuestro Señor Jesús en el vientre de nuestra madre, una mujer pura, una mujer virgen, ¿verdad? Una mujer que no fue cualquier mujer. Y a mí me da un poco de coraje, o más bien mucho coraje, cuando escucho a los protestantes decir que es una prostituta. Pobrecitos, la mera verdad, yo no entiendo por qué ellos se refieren así a nuestra madre. ¿Por qué ellos se refieren así de la madre de Dios? Porque es madre de Dios. O si es que ellos no consideran a Jesús como Dios, pues allá ellos. Pero mismo Dios, cuando hablaba con los profetas, les decía que Él visitaría a su pueblo y no lo iban a reconocer. Y hasta la fecha, si nos damos cuenta, no es necesario que el pueblo de Israel no haya reconocido a Dios, sino que hoy mismo, en la actualidad, no lo reconocen como tal. Es triste que hay muchas sectas que ven a Jesús como solamente un profeta. Obviamente que fue profeta, pero ¿qué clase de profeta? ¿Quién hacía las cosas que Jesús hacía? Que a la hora que Él se disponía, cuando visitaba a los enfermos, no crean ustedes que sanaba 1 o 2 enfermos, sanaba miles de enfermos a su paso. Entonces,
¿cómo vamos nosotros a considerar a Jesús solamente como un profeta cualquiera? Los profetas en aquel tiempo, cuando eran llamados por Dios, Dios les hacía ver lo que Él quería que su pueblo hiciera. Pero muchos de ellos no llegaron a hacer milagros por obra de Dios. Muchos sí, pero muchos no. Y aquí Jesús, en el momento que Él visitaba enfermos, o que miraba a alguien que iba ya en un féretro, directo al cementerio, Dios se acercaba a ellos y los levantaba. Fíjense nada más, con solamente tocar el féretro, levantó a un muerto. Entonces, ¿cómo ustedes van a creer que es un profeta cualquiera? Es el profeta Jesús nuestro Señor, Hijo de Dios, venido de arriba. No porque haya nacido de una mujer, Dios mismo quiso que así fuera. Él mismo quiso entrar en ese vientre virginal, en ese vientre de nuestra Madre Santa, que es una santa, y que ojalá Dios no tome en cuenta los pecados de todas estas personas que hablan tan horrible de nuestra Madre. Es una tristeza, hermanos, que no abran su corazón y se enteren de la realidad. Porque todo lo que vemos, especialmente cuando leemos las lecturas y el Santo Evangelio, nos damos cuenta que Dios preparó a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, como les digo, también hoy en la actualidad, nosotros nos preparamos. Y cuánta gente, ¿verdad?, anda dispersada como ovejas sin pastor, sin conocimiento de nada, que se dejan engañar por cualquier secta y que ahí van como ovejitas sin pastor. Es terrible. Y ojalá, hermanos y hermanas, realmente aquellos pastores, ¿verdad?, que enseñan de una manera totalmente errónea, cambien de parecer, cambien sus corazones hacia Dios. Que no sigan haciendo esas cosas, que solamente por obtener el dinero, el diezmo de aquellas personas, es que ellos hablan de esa manera. Ojalá, y eso no les vaya a hacer mucho daño, porque Dios nos escucha y ve todas nuestras acciones. Y ojalá, por eso les digo que se comporten bien, que llevemos una vida recta con Dios. No solamente ustedes, sino también este servidor, que no les voy a decir que estoy limpio del todo, pero trato. Y le pido al Señor que Él sea mi compañía y me dé la gracia de no fallarle. Y me dé la gracia de no voltear mi cara, ¿verdad?, de Él, porque muchas veces es lo que hacemos. Vamos caminando según los caminos del Señor y luego alguien viene y nos cambia de parecer y ahí vamos, como les decía, como ovejitas sin pastor. Tengamos cuidado, hermanos, porque el día menos pensado vamos a ser llamados a juicio. ¿Cuál es ese juicio? Que nuestro Señor Jesús va a venir a pedirnos cuentas. Y luego, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo vamos a reaccionar ante Él? ¿Vamos a estar preparados para ponernos con nuestra cara hacia arriba y no cabizbajos? En realidad, pensemos en todas estas cosas. Nuestro Señor San José, ¿verdad?, fue un hombre recto, que si Él haya querido, a pesar de que tuvo esa visión por parte del ángel, si Él haya querido, despide a nuestra madre. Si Él haya querido, se aleja, pero no lo hizo así. Él decidió cuidar de nuestra madre y de nuestro Señor Jesucristo. Si Él cuidó de ellos, y en la Biblia, en ningún otro evangelio o en ninguna otra lectura hemos escuchado de que nuestra Madre Santísima haya tenido más hijos, para que las gentes de este tiempo le digan prostituta. Terrible, hermanos. Es algo que desafían a Dios. Es un desafío hacia Dios el hablar de esta manera de su madre, porque es madre de Dios, y que ella se prestó para traer a Jesús en su vientre. Es un vientre que no es cualquier vientre. Entonces, pensemos y reflexionemos en estas cosas, y que esta Navidad que se aproxima ya, dentro de 4 días, vamos a ver el nacimiento de nuestro Señor Jesús, y vamos
a cantarle y a ponernos alegres con el Señor. Que la alegría que sintieron aquellos pastores, ¿verdad?, cuando vieron a Jesús nacido, que también nosotros la sintamos. Que esa alegría no solamente sea de un día, sino de todos los días, al saber y darnos cuenta que Jesús vino a darnos su salvación. Por eso tenemos que estar felices. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios por ese regalo, porque es el regalo más grande que un ser humano haya podido recibir por parte de Dios, que Jesús viniera a este mundo. Agradecidos hay que estar siempre con el Señor. Ahora, mis hermanos, les invito, vamos a hacer una oración, pero para ello vamos a recitar el Salmo número 23 y dice así: ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y lo que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jure en falso. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Bendito y alabado sea, Señor. Realmente tú eres el Rey de la gloria, el Rey que nos abre el camino, que nos abre el corazón, que nos abre el entendimiento, para que vivamos, Señor, según tus preceptos. Ayúdanos, Señor, a que esta Navidad sintamos ese corazón exaltado por ti, por tu venida, porque tú vienes, Señor, a posarte en nosotros. Te pido por aquellas sectas, Señor, que no creen en este bello tiempo, que aunque muchos dicen que no se sabe en qué tiempo naciste, Señor, que se den cuenta que de todos modos es un día que se tiene que celebrar. Aunque no sepamos qué día, sabemos que tú, Señor, nos enseñas que tus fiestas nos tenemos que poner alegres por ellas. Bendito y alabado sea, Señor, porque desde un principio nos has enseñado a caminar según tus preceptos. Y ojalá, Señor, que siempre tengamos en nuestra mente el amor hacia ti, que no dejemos de amarte, que así como tú nos amas, Señor, que así como tú buscas un cambio de nuestra persona, así nosotros cambiemos hacia ti, que seamos realmente amables con todos nuestros hermanos, así como tú nos enseñaste la amabilidad hacia los demás. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu gran bondad. Espíritu Santo, síguenos dando las fuerzas, que vivamos fuertes en esta vida, enseñando a aquellos a vivir de la misma manera. Que no vivamos con miedos ni temores a este mundo. Si sabemos que tenemos de Dios y de ti, Espíritu bendito, para fortalecernos en cualquier momento, en cualquier instante, que caminemos según los preceptos de Dios. Espíritu bendito, fortalece nuestros pies, nuestro cuerpo, nuestra mente y todo nuestro ser, para que este tiempo que se aproxima de Navidad, vivamos siempre en felicidad con Dios y nuestro Señor Jesús. Ellos que nos enseñan a caminar según lo que debemos hacer en esta vida a través de sus lecturas. Que cada día nosotros dispongamos nuestros corazones para enseñarles a otros el amor de Dios. Madre Santísima, pido de tu intercesión, que así como tú diste ese sí a nuestro Dios, siendo la madre de nuestro Señor Jesús, así también, con ese gran amor que tuviste por Jesús y sigues teniendo, danos ese amor, Mamita María, intercede por cada uno de nosotros, para que seamos ayudados de todas nuestras necesidades, de todo aquello que nosotros mismos no podemos resolver,
sino solamente con tu ayuda, Madre del Cielo. Gracias por ser tan buena, gracias por llevarnos a Jesús a través de tus hechos. Que esos hechos que llevaste a cabo cuando Jesús estuvo contigo, así también, Mamita María, cuides de cada uno de nosotros y nos protejas con tu santo manto de amor. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en este compartimiento de hoy día. Que cada día dispongamos nuestros corazones al Señor. Que no nos volteemos la cara, sabiendo que Jesús es nuestro Salvador, es quien viene a posarse en nuestros hogares, y que nuestra familia, ¿verdad?, sea enseñada en el amor de Dios. Que todo esto que vemos alrededor, en otras casas, con otros vecinos, o cuando vamos por la calle, que vemos estos Santa Clauses, estos animales que no sé ni qué significan para la Navidad, que en realidad, hermanos y hermanas, no sabemos, ojalá, y eso no sea su atención en lo que viene siendo la Navidad, sino que la Navidad es nuestro Señor, quien debe ser exaltado y alabado por todos nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día domingo en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.